Bueno, ahora vamos con la segunda mesa. Vamos a invitar a la gente de Tecnópolis y de Andis, por favor. Sí. Bueno, gracias por estar. Bueno, a Viviana ya la conocen, la escuchamos ayer, pero la voy a volver a presentar por si alguien se lo perdió, ¿sí? Viviana representa a Andis, ¿sí? Y esperen que me pongo los anteojos porque si no, no veo y no les puedo... No está mi nombre seguramente, porque cambiamos otro. Ah, todo, está todo, me encanta. Trabajamos así. Viviana De Luca es máster en gerontología y atención centrada en las personas de la Universidad Internacional de Valencia. Es especialista en gerontología comunitaria e institucional, diplomada en salud mental y derechos humanos, es arquitecta, responsable del área de entornos accesibles de la Agencia Nacional de Discapacidad, docente de grado y posgrado, extensionista e investigadora. Y por Tecnópolis tenemos a Loar Pepe, que es licenciada en actuación de la Universidad Nacional de las Artes, es productora, es docente de maquillaje y teatro, con formación en educación sexual integral y accesibilidad. Hace más de 12 años se desempeña en distintas instituciones culturales públicas y privadas, como la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, el Circo Social del Sur, centros de formación profesional, teatros independientes de la ciudad de Buenos Aires. Actualmente trabaja en el área de producción de Tecnópolis, parque temático de arte, ciencia y tecnología más grande de Latinoamérica, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación. Integra el equipo del programa Tecnópolis Accesible, dedicado a la implementación de políticas de accesibilidad integral para personas con discapacidad para todos los visitantes del parque de Villa Martelli. Bueno, les dejo el micrófono a ellas y vamos a escucharlas. Gracias. Buenos días a todas, todos, todes. La verdad que primero volver a agradecer la jornada de ayer. La verdad que después del día de ayer nos quedamos con el equipo sin parar, ¿no? Reflexionando a full durante todo el viaje de regreso, el resto de la otra jornada, que saben que nosotros hoy estamos con el foro de discapacidad en UBA Sociales, y le transmitimos también al resto de los equipos un poco la experiencia de lo que habíamos vivido ayer, así que muy agradecidos desde la agencia porque hayan abierto esta instancia y también nos fuimos muy contentos pensando que esto es parte de una puerta enorme que se abrió y que ojalá que seamos destinatarios de muchas demandas para poder acompañar muchos procesos. Bueno, en relación a Tecnópolis vamos a contarle como tres partes de esto. Uno, enmarcando las cuestiones que tienen que ver con autismo, pero dentro de un plan integral de accesibilidad y contarles un poquito ese proceso, porque creemos que una de las cuestiones del éxito que tuvo la implementación tiene que ver con la forma en la que se ancló la intervención en un marco general. Entonces, bueno, desde ahí es que queremos contar un poco este proceso. Bueno, ayer un poco habíamos hablado de esto, ¿no? De cómo entendemos la accesibilidad, pero no está mal como repasar y pensar estas cuestiones. En principio es una herramienta en sí misma, ¿no? Pensar en políticas de accesibilidad. Por el otro lado, y fundamentalmente es transversal en todas las dimensiones y transversal en todas las áreas. Es importante, desde la persona que atiende la puerta hasta la persona que trabaja en la higiene de los sanitarios, en la higiene de los espacios. Digo, no se puede pensar que la accesibilidad la administra la persona únicamente que está a cargo de una sala, situándonos en un museo. Digo, si uno piensa en términos de accesibilidad, debe ser transversal. Es una condición, es un atributo que tienen los espacios y los tratos humanos para que la situación se pueda dar y requiere de compromiso de interdependencia. Y por el otro lado también tiene muy que ver con esto, ¿no? De que es un trabajo en equipo. No la podemos pensar un área de accesibilidad sin transversalizarla a otras áreas, y no puede ser algo que quede metido dentro del área de accesibilidad y decir, bueno, esto es competencia tuya porque vos sos accesibilidad. No,
Esto es desde el área de accesibilidad hacia afuera y hacia cada una de las áreas. Y sobre todas las cosas es una obligación. Entonces, cuando nos ponemos en esto de que es una obligación del Estado brindar accesibilidad y entendemos el debate que se dio en torno al presupuesto, ahí se nos redoblan por ahí las apuestas de decir, bueno, ¿cómo? Con el presupuesto que efectivamente tenemos podemos conseguir pequeñas acciones que son las que van disparando las acciones futuras. Esta diapo ya la habíamos visto ayer, pero recordamos esto, que la accesibilidad es fundamental para las personas con discapacidad, importante para un colectivo muy grande de personas, alcanzando casi el 50%, y en definitiva es muy cómoda y muy confortable para el total de las personas. Voy a decir lo mismo que dice Tecnópolis, no sé si saben todo es lengua de señas o alguien está aprendiendo, pero... La seña que está ahí al costado es justamente accesibilidad. Bueno, y un poco contando cómo fue la relación Andis-Tecnópolis, a partir del año 2021, con esta gestión, Tecnópolis empezó a requerir desde Andis algunas intervenciones en el parque en materia de intérprete de lengua de señas. Entonces, a partir de esa conexión que queda para cubrir la accesibilidad de algunos eventos significativos que tuvo el Parque Tecnópolis, es que se empieza a establecer este vínculo. Después de eso, aparece como la inquietud desde Tecnópolis de ir un poco más allá y no solamente quedarse con el tema de llamar a Andis solo para cuando había que cubrir una interpretación en lengua de señas, sino pensar como otras formas de acercarse y a partir de esas situaciones que nos convocan para pensar juntos de qué manera podíamos atravesar adelante la implementación de un plan. Después de las primeras reuniones, elaboramos desde la agencia un plan en donde, frente a la dimensión del parque, la estructura y el funcionamiento, lo pensamos en 3 ejes. Un eje que tenía que ver con la infraestructura y las redes, otro que tenía que ver con los espacios propios de Tecnópolis y las actividades permanentes, y otro eje de trabajo que tenía que ver con los espacios tercerizados. Ustedes saben que en Tecnópolis vienen muchos otros organismos a llevar sus muestras, que llegan al espacio, se implantan de una manera, funcionan, ofrecen. Entonces son muchos actores interactuando en un mismo espacio. Por eso organizamos en esos términos de paquetes. Los objetivos fueron como varios, que quedan enunciados ahí, no nos vamos a detener solo en el último, ¿no? Que nos centramos en el disfrute de la experiencia y de la experiencia entendida como un todo. Entonces nuestro primer objetivo fue no hacer una actividad puntual o una cosa puntual cargada de accesibilidad, sino pensándolo en términos de experiencia. Y eso hace que empecemos a atar el concepto de cadena de accesibilidad. Después, frente a estos 3 paquetes, le pusimos muchísimos objetivos a cada uno de ellos para intervenir en cada uno de los espacios, la arquitectura, los espacios urbanos, las redes de información del propio Tecnópolis, los sistemas de comunicación, los folletos, los mapas, los sanitarios, las propias actividades. Y en relación a los espacios tercerizados, interactuar con los organismos. Pasamos. Ese es más o menos el estado de situación en el que estamos hoy, de todos los objetivos que nos propusimos. Los que están en verde es porque están desarrollados y los que están con puntitos son porque están en proceso. No porque todavía no les falta, sino porque realmente pudimos avanzar, lo cual denota el grado de compromiso que puso Tecnópolis en todo esto, ¿no? La primera acción que hace es armar un área de accesibilidad donde se empiezan, a gestar todas acciones que están enmarcadas en la política de accesibilidad. También contrataron específicamente 2 arquitectas para que hicieran un relevamiento exhaustivo de todo el parque, que es de este tamaño enorme, un trabajo maravilloso. Y en relación a los equipos tercerizados, o sea, los organismos que vienen de afuera, tuvimos muchísimas reuniones en donde les contábamos a estos organismos que venían
que teníamos un plan de accesibilidad, que había que pensar las muestras situadas, que había que incorporar la perspectiva de la accesibilidad a todas las muestras, y entre ellas cosas siempre nombrábamos el tema del autismo, ¿no? Todo el tiempo nombrándolo, tratando de que entiendan de la anticipación, de la importancia, de la atención, y logramos que Tecnópolis pueda alargar una circular incorporando en el pliego licitatorio condiciones de accesibilidad, que en la primera edición se cumplieron poco, pero en la segunda se fueron cumpliendo como cada vez más. Entonces esto fue generando como un efecto dominó, ¿no? Y se empezó como a contagiar todo lo que venía sucediendo alrededor. A partir de los primeros objetivos que teníamos nosotros, que son los que están arriba, no nos vamos a detener, pero por la propia dinámica de poner en plan la accesibilidad, empezaron a surgir dentro del propio equipo un montón de otras actividades que fueron como superando los objetivos iniciales del plan, ¿no? Y dentro de este superar los objetivos iniciales, uno de los objetivos que desarrollamos fue un espacio distendido, ¿no? Y ahora vamos a contar un poco el desafío de eso. Seguimos. Y entendiendo esta dinámica y un poco también lo que charlábamos ayer, pensar en cómo la integralidad que tiene que tener una propuesta en materia de accesibilidad sostenida en los marcos legales, desde el Estado, también sostenemos y entendemos, esta cadena de los 3 globitos habla de que el entorno físico y comunicacional tiene que ser el apropiado, la accesibilidad contextual tiene que estar, sin los productos de apoyo, sean dispositivos o sean los barrales del baño o una audioguía, pero sin la actitud, sin el comportamiento humano, todo eso, queda inhabilitado. Entonces, la actitud está a lo último porque es como el broche que cierra, no porque sea lo último que importa. De hecho, puedo aportar en ese sentido que el parque también tiene muchísimos trabajadores. Entonces, está dividido en muchísimas áreas. El trabajo y el proceso de ingreso de cada uno de los organismos, el proceso de la creación, instalación, desarrollo, post-producción de cada una de las actividades, todo pasa por diferentes procesos, y en la medida de que se va concientizando, generando, más que concientizando sería la palabra para mí, las personas van haciendo propia la inquietud, se van generando demandas, y una instancia como esta en la que fueron participantes, coordinadores de distintas áreas y quienes consideraban los coordinadores, las y los que fueran parte, hicimos un recorrido similar a este, y a partir de ese recorrido empezaron a surgir inquietudes en las distintas áreas que permitieron y facilitaron que diferentes partes del parque y proveedores luego que van ingresando puedan tener intercambios que son desde el inicio, que son mucho más importantes, o al menos en mi experiencia actual, cada vez, si bien uno lo sabe teóricamente, cuando lo estás viviendo, cuanto antes se pueda anticipar, muchísimo mejor todo, y eso empieza a suceder en la medida de que estas inquietudes se van esparciendo, como dijo Vivi. Y yendo a lo último que recién quería incorporar, el tema de que también se hizo y se está haciendo muchas capacitaciones, también en conjunto con Andy, para todo, o más que nada también encuentros, me gusta más decir encuentros, articulaciones. Es una palabra, capacitar es una palabra que vedamos, pero que hoy cada vez me resuena de una manera diferente, entonces me gusta usar más encuentros, jornadas, donde las y los chiques de ATD fueron participantes, tuvieron encuentros donde se trabajó específicamente sobre la atención al público y donde pudieron participar. Fue muy importante, se hizo el año pasado también, pero como grupo, los grupos de chiques rotan, se volvió a hacer, y esta vez se incorporó también lengua de señas, y se hizo un taller muy hermoso participativo en el área de cultura, que es un lugar muy grande, donde además pudieron poner el cuerpo, que en mi experiencia y en mi vivencia personal, poner el cuerpo hace la diferencia. Entonces, cuando en un encuentro está la posibilidad de hacer un intercambio físico también, en los espacios después donde se va a trabajar, es para mí muy diferente la respuesta que vamos teniendo apertura a apertura con justamente las personas que van a recibir, que van a informar y que van a permitir el egreso también del espacio,
esta articulación. Ahora, un último detalle y seguimos. Una de las últimas articulaciones con atención al visitante fue que a partir de todo el aprendizaje logrado en las veces anteriores, fue propuesta, articulada, que se arme un grupo que tenga además referencia en el tema. Entonces, como son realmente muchos, no sé, no tengo el número exacto de este año, pero arriba de 200 personas que atienden al público, 200 o más, es muy importante porque el predio es muy grande. Entonces, muchas de las problemáticas que nos encontrábamos estaban en esa instancia, en el traslado de la información, que es un eje fundamental. Entonces, cada vez vamos profundizando más en eso, y esta vez que pudimos juntarnos con ese grupo de referencia, estamos teniendo, esto es muy reciente, esto fue hace unos días nada más, entonces es muy reciente para ver los efectos que va a tener, pero yo puedo anticipar que va a haber una diferencia porque hay un intercambio mucho más cercano con personas de referencia a las cuales, ante las dudas, no tienen que estar esperando una cadena muy larga para poder hacer algunas consultas más cotidianas. Y nosotros siempre vamos a estar ahí para estar conteniendo algunas de las cosas, que sabemos que es un proceso muy largo, ¿no? Pero bueno, esta es una incorporación positiva. Sí, completamente. Positiva, y está dentro de las cosas que surgieron a partir de la propia demanda que apareció de los trabajadores post implementación del plan, ¿no? Si bien estaban las jornadas disparadoras donde socializábamos acerca de qué es la accesibilidad y la discapacidad, cuando empezamos a gestar lo del punto accesible y lo del espacio distendido, empezaron a aparecer como las demandas. Bueno, yo quiero saber más, y cuando Tecnópolis incorpora el equipo de interpretación en lengua de señas, donde había un asesor sordo y 2 personas intérpretes, ahí eso también generó como otro revuelo, y todo el trabajador es, quiero aprender, queremos aprender, queremos el curso. Entonces eso es significativo, como uno cuando sociabiliza la accesibilidad y no la deja solamente en manos del experto que sabe supuestamente, cómo se apropia la gente y efectivamente va generando como esta cuestión. Y acá como me interesa un poco dejar en claro estos términos, porque siempre hablamos de los principios de la Convención, habla de la autonomía, pero a diferencia de la independencia, que es hago todo solo y demás, una persona autónoma puede tener una dependencia absoluta para hacer las cosas, pero de todas maneras es autónoma. Entonces ahí, cuando aparece esta cuestión, aparece una palabra que tiene que ver con el riesgo, que muchas veces es a lo que le tenemos miedo. Francesco Tonucci, que es un psicopedagogo italiano, siempre habla de que si no hay riesgo no hay proyecto vital posible. Entonces, cuando pensamos las intervenciones y sobre todo cuando vinculamos autismo, que es lo que estamos trabajando precisamente hoy, aparece muchas veces el miedo y el riesgo. Y ahí es donde vale la pena como frenar un segundito y volver a estos conceptos y entender que lo que estamos haciendo es trabajando por la autonomía de las personas, que las personas, por más que tengan un grado alto de dependencia, pueden elegir, y que tengan una condición de discapacidad no significa que no tengan que estar expuestos alguna vez a algo, porque estar expuestos a cosas es lo que nos hace estar vivos, salir a la calle, cruzar la calle, tomar un colectivo, estar en un lugar presente, elegir o no levantar la mano, hablar en público, etcétera, ¿no? Digo, todas estas cuestiones que son las actividades básicas de la vida diaria, nosotros no las realizamos con un grado de certeza de que nada nos va a pasar. Asumimos riesgos todo el tiempo. Y muchas veces esperamos que las personas con discapacidad, sobre todo aquellas que tienen una discapacidad psicosocial, esperamos que no les pase nada y que todo lo hagan bien. Entonces nos da un poco de miedo esto de pensar en el imprevisto y en lo no previsto. Y a veces ahí es donde generamos proyectos que son con antiojeras, en donde les armamos un circuito completamente cerrado, alejado completamente de la curiosidad, de la exploración individual, de permitirle que quiere ver primero una cosa que la otra que está marcada en el recorrido.
Entonces, una cosa es la anticipación para que la persona pueda tomar conocimiento de todo, y otra cosa es querer ponerle anteojeras y obligarla a que siga un circuito porque tiene una condición. Y ahí, justo con el tema del autismo, es donde se producen muchos choques. Y en este sentido, me gustaría como compartir un poco para que se lo lleven la incidencia que están teniendo las neurociencias ahora. Y cómo a partir de las neurociencias aparece que resolvemos todo. Y la neurociencia nos aleja completamente de lo que es la apropiación del espacio, el sentido vital, el permiso del asombro, del encontrarse con aquello que no estaba previsto, de todas estas constituciones que nos hacen como seres humanos. Entonces ahí, en ese punto específico, es donde cuando trabajamos la anticipación, utilizamos los pictogramas, generamos espacios distendidos, los tenemos que hacer para que estén al servicio, pero siempre en este marco de dejar que el proyecto vital lo escriba cada uno, cada una como puede, o como quiere, como desee, con las preferencias que tenga, pero permitiendo el riesgo. Eso es algo como muy importante, porque lo que nos encontramos muchas veces cuando trabajamos con autismo es que todo tiene que ser absolutamente, seguramente hermético, ¿no? No se nos puede escapar ninguna variable. Bueno, ahí tenemos que soltar los que producimos un poco el miedo, escuchar, conservar, porque decimos autismo, parlantes, ¿no? Sonido, bajar el sonido, como si fuese la única solución. Digo, hay personas dentro del espectro que ven un parlante en la calle y se quedan pegados al lado porque les fascina la música. Entonces, bueno, pensar justamente en términos de diversidad, pero sí siempre desde este lugar, entendiendo la autonomía, entendiendo la dependencia como parte de la autonomía y permitiendo y dando lugar al riesgo, ¿no? Que es asumir las consecuencias de las decisiones que se toman. Bueno, y en relación a cómo pensamos esto de la experiencia, acá hay un poco un circuito que quiero aclarar que los gráficos que están utilizados ahí son gráficos de Canva, que son simplemente simbólicos a los efectos de la presentación, no son pictogramas, no están diseñados específicamente, son dibujitos de Canva, que son para una presentación, nada más. Entonces, aparecen como todos estos distintos estadios que tienen que ver cómo planifico desde casa la salida, cómo las redes sociales me pueden contar qué es lo que hay, qué condiciones y atributos tiene el lugar en donde está, si es cerrado, si es abierto, si hay mucha gente, qué horarios está abierto, o sea, contarme de una manera amable cuál es el escenario con el que yo me voy a encontrar. Después, por otro lado, pensar el recorrido, ¿no? Y cómo uno se puede informar y elegir cuántas cosas podés hacer o cuáles son las cosas que elegís y cuáles son las cosas que no elegís. Por eso la información previa es muy importante para que cada persona la pueda tomar o suministrar como le parezca. La importancia de cuáles son las formas de llegar a ese lugar. Y cuando empieza una actividad, ayer un poco salió esto del transporte, porque a veces cuando pensamos en el estacionamiento del vehículo particular que tiene la persona con discapacidad, el loguito y qué sé yo, digo, y toda la población que anda en subte, en tren, en colectivo, ¿cómo la pensamos? Bueno, entonces tenemos que incluir esos sistemas de movimiento también dentro de la experiencia. No alcanza con la muestra dentro del museo, sino la anclamos en el cómo llega la gente hasta. Después, desde el punto de ingreso, ¿no? Hasta que uno llega al lugar donde efectivamente empieza la experiencia, y una cosa, por ejemplo, para pensarla acá, digo, acá abrís la puerta, te encontrás con un pasillo estrecho y te recibe una persona de seguridad, ¿no? Entonces yo abro la puerta y digo, opa, ¿qué pasó? ¿No? Entonces vengo de la luz grande, importante afuera, abro la puerta, veo un huequito que está más oscuro, que es más angosto, que es más estrecho, que tengo que pasar muy cerca por al lado de la persona que me recibe, y encima es una persona de seguridad, vestida de oscuro, que parece... ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo es esa situación de ese punto de ingreso que ayer hablamos en la cadena de accesibilidad? ¿Cómo es ingresar al lugar? Porque ahí aparecen un montón de sensaciones que son las que te habilitan esa experiencia. ¿Tiene más luz ese pasillo? ¿Cómo está pintado? ¿Es más cálido? ¿No? Ese punto, ese primer punto puede marcar la diferencia de todo lo que viene después. En
En ese punto específico nosotros tenemos mucho por trabajar todavía, porque el ingreso al parque, no sé si han tenido la oportunidad de visitarlo, pero es masivo. Y es por todos los espacios masivo, por los autos, por las entradas, las dos entradas, y por también, voy a decir, por la entrada de proveedores, que vendría a ser la entrada donde ingresan no solamente los proveedores materiales de productos, sino también los proveedores de servicios. Y una de las cosas que para mí son más importantes de lo que está incorporando el parque es contratar a personas con discapacidad para ser también artistas, para ser también parte de los servicios y también parte, por ejemplo, bueno, del equipo de atención al visitante. Con eso ya venían trabajando. Y hoy también tenemos equipo de asesoras, una asesora sorda y una asesora ciega que se acaban de incorporar para poder, como dije antes, y retomo esto, trabajar lo antes posible, porque también quiero ser realista, voy a decir lo antes posible, digo, no desde el inicio, porque nosotros empezamos a trabajar antes, en la apertura del espacio, pero bueno, hablando de los recursos, que también es algo importante para poder abordar todas las problemáticas y quedarnos con los logros, pero también con los desafíos, que es muy amplio. Voy al logro otra vez, y es en los accesos hemos logrado incorporar el espacio distendido, que de hecho lo he producido yo, pero me pongo nerviosa cuando estoy exponiendo, y el punto accesible, que es en otra de las puertas de ingreso, y estamos trabajando porque esos espacios sigan creciendo. Entonces, después, esto es personal también, si visitan el parque, siempre pueden acercarse y hacernos una evolución, porque es un ida y vuelta, ¿no? Pero bueno, sobre los ingresos es una de las áreas más difíciles de trabajar, y yo creo que eso es para casi todos los espacios culturales un desafío a trabajar. En todos los ámbitos de la cadena de accesibilidad, en todos los ejes de trabajo, hay mucho por hacer. Y en relación a la anticipación, estamos trabajando mucho en conjunto. También ahora que se incorporan las asesoras, trabajar de manera más amplia en la comunicación, que sigue siendo, y ya me estoy repitiendo, pero lo voy a decir una vez más porque es muy importante, es la comunicación y la anticipación de las cosas. Eso. Genial. Bueno, como decía Albert, ahora vamos a desarrollar un poquitito, hay una diapo que habla del espacio distendido y del punto accesible. Bueno, entonces decíamos, ingresamos al predio y empezamos a recorrer, pasamos por un lugar de información que en Tecnópolis le llamamos punto accesible, que es el que específicamente te brinda información puntual sobre las estrategias de accesibilidad que tiene el parque y las distintas actividades, las distintas funciones y demás. Una propuesta es que las personas con autismo pasen primero por el espacio distendido, o sea, que estacionen por el estacionamiento que está cerca del espacio distendido, que pasen por el lugar y que después empiecen a recorrer el parque con toda la información concreta de cuáles son los atributos que tiene cada uno de los recorridos. Que siempre esté claro cómo volver al punto accesible, que es donde brindamos las estrategias de accesibilidad, y antes de regresar de vuelta, que la persona pueda pasar otra vez por ese espacio distendido si lo requiere, como para decir, bueno, ahora me preparo para la vuelta a casa. Sea volver en colectivo, volver en micro, lo que sea, y poder volver, ¿no?, con una experiencia positiva de todo lo que fue el estadio en el parque. Bueno, ahí un poco hablando de qué consideramos por punto accesible, que es una de las propuestas con presupuestos casi cero que estamos trabajando, que es esto, ¿no?, de establecer un lugar, que en la primera edición fueron 3 puestitos, le decimos los chiringuitos, pero eran 3 puestitos hechos con estructura metálica y madera, que simplemente te cubría, no sé, 2x2 tenían más o menos, en donde hay una persona que está dispuesta a informar sobre cuestiones vinculadas a la accesibilidad, donde teníamos un par de intérpretes en lengua de señas, un asesor con un intérprete, donde había folletería, donde había información, préstamo de sillas de ruedas. Bueno, hoy por hoy esa estrategia de los puntos accesibles chiquititos se transformó en que es un edificio, un bloque grande, donde hay monitores, información, de vídeos en lengua de señas, digo, está cargado de sentidos, de cosas que se fueron produciendo. Entonces ese punto te cuenta, si vos querés, todos los lugares del parque, a dónde podés ir, a dónde no podés ir, cómo es esta experiencia, cómo es la otra, y ahí está llevado adelante por personas de atención al visitante, que son este grupo de chicos, los ATV, que entran y hacen como su primer práctica laboral
y permanecen por el periodo de un año. Hay un grupo que siente más afinidad con la temática, que es el que lleva adelante, digamos, esta tarea del punto accesible. Este año, en relación con Andis, vamos a tener un servicio de interpretación en lengua de señas remoto. Se va a ver una pantalla con un dispositivo Wi-Fi en donde nos vamos a poder conectar cuando alguien lo requiera, que eso también reduce muchísimo el presupuesto, porque no es lo mismo tener 2 intérpretes y un asesor todo el tiempo de apertura, y sin embargo, bueno, apareció esta opción en la que estamos explorando. No sabemos qué tanto va a resultar, pero bueno, lo vamos a explorar. Es un buen camino. Sí, puedo sumar. Esta es la especialidad de mi trabajo, que hago la variedad de producción. Y bueno, uno de los valores que sí tiene Tecnópolis para mí muy importante es los recursos de la gente. Las personas que trabajan en el parque cuenta con talleres, cosa que no todos los organismos tienen esa oportunidad, pero sí también cuenta con articulaciones, como es el caso de Andis, que eso creo que puede favorecer a otras instituciones públicas, que tiene que ver con trabajar articuladamente. Entonces, con el asesoramiento que fuimos teniendo de parte de Andis, yo tuve la oportunidad de ir taller por taller e ir con distintos compañeros de diferentes áreas que pusieron mucho de su parte en el trabajo de la creación de estos espacios, y hoy cuenta con lo que cuenta también gracias a la voluntad de muchos de mis compañeros que sumaron muchísimo en el desarrollo de ese espacio y en buscar desde los recursos existentes cómo hacer una selección, cada una y uno desde sus áreas. Yo siempre trabajé con los lineamientos con los que veníamos trabajando y acercándome a cada uno de los espacios a ver qué alternativas se contaba y cuáles eran las necesidades de insumos nuevos. Y trabajamos, a mí me gustó mucho también el reciclado, entonces en cada una de las áreas trabajábamos con ver qué materiales habían de exposiciones anteriores que podían ser útiles para y se fueron adaptando los materiales. Y entonces además tiene un valor para mí el espacio que queda bien, muy bien, reutilizando recursos que muchas veces quedan sin, digamos que en algún depósito que hay. Si vos vas y trabajas con dedicación, se pueden reubicar, reestructurar y repensar las cosas. Y a mí me parece que el esfuerzo de los compañeros y de todos de darle ese lugar es muy importante también, ¿no? Como el compromiso, como decía antes, en el trabajo. Y cuando hablo de poner el cuerpo, lo digo en todos los sentidos del cuerpo, porque algunos de mis compañeros se han puesto a buscar información y se los pasaron a otros compañeros. Hay muchas maneras de involucrarse en un proceso de trabajo, y a mí me parece muy interesante esta parte del proceso en Tecnópolis. Bueno, así tal cual como lo cuentan, así tal cual Esi se vivió. Bueno, mucho mérito tiene que ver, ¿no?, con que hay una persona que está involucrada con el tema, que es la facilitadora para que otros también se puedan sumar, ¿no? Digo, eso también es importante, porque si el que lleva la problemática es alguien que lo mandaron y no entiende de qué está hablando ni demás, digo, va a ser difícil contagiar a otros, pero bueno. Bueno, y acá llega como por ahí el punto donde más queremos contarles a ustedes. Yo les voy a contar una parte, va a contarle otra. Cuando nosotros propusimos a Tecnópolis la organización del espacio distendido, en un primer momento tuvimos una buena respuesta, coincidió con que había un lugar disponible en donde se pudo desarrollar, pero uno de los mayores desafíos que encontramos a la hora de organizar este espacio distendido fue el que las personas que todavía no están involucradas en el tema entendieran que en un lugar tan masivo era tan importante un lugar que permaneciera vacío. Es como una contradicción muy grande. Entonces nos costó mucho que entendieran que el valor del espacio estaba justamente en eso, en estar disponible para la persona que lo requiriese. Entonces, primero instalar el término de espacio distendido, que las personas supieran qué era, que nos garantizaran todos los servicios que tenía que tener el espacio, el acondicionamiento, que haya una persona disponible para que todo el tiempo esté abierto y cuidado, que haya una cadena
generada para que si había alguna cuestión de crisis hubiera un sistema de organización de dar aviso de qué es lo que estaba sucediendo, cómo informar desde los distintos puntos, cómo llegar al espacio distendido. Hoy por hoy nos queda como desafío la ubicación física de este lugar, porque está excelente ubicado, porque está en un lugar bastante silencioso, pero está alejado de donde se producen las situaciones de mayor estrés. Eso es un desafío, no lo podemos levantar y llevar y poner en otro lado, pero nos pareció bien construir con lo que tenemos. Entonces ese era el primer lugar disponible que había para generar el espacio distendido. Bien, fuimos por ese, ¿no? Y es lo que digo, el mayor desafío tuvo que ver con esto, digo, cómo se usaba y cómo se cargaba de sentidos y cómo se explicaba el hacia afuera, la importancia de que el lugar estuviera disponible, aunque vacío, ¿no? En un espacio en donde uno lo que busca es la masividad, la apropiación, el lugar lleno, y pareciera que eso es el éxito. Bueno, en este punto el éxito es que el lugar existe, esté cuidado, esté limpito, esté prolijo, tenga agua, pero vacío, esperando ser utilizado por realmente la persona que lo necesita utilizar. Bueno, de lo que decía anteriormente, en ese espacio solamente se compró las gomaevas y el nido. Todo lo demás fue reutilizado de exposiciones anteriores. Con el área de textil, van a ver en un video que vamos a pasar al cierre, que, la coordinadora del área de textil también fue investigando mucho a la medida que le mandábamos referencias y le explicábamos qué se necesitaba en el espacio, y armó unos almohadones que tienen diferentes texturas y diferentes actividades, que está del otro lado, que no se llega a ver acá, pero todo eso fue hecho con cosas que fueron quedando de experiencias anteriores. Del otro, se armaron dos espacios, dos áreas. Una de un lado, que es la que van a ver en el video, que tiene una alfombra y tiene almohadones con actividades. Se manejó toda una gama de colores específicos y uno de los desafíos fue encontrar que lo que había tuviera esa gama de colores. Nosotros tenemos, como digo, la oportunidad de tener talleres, que eso no en todos los espacios es posible, pero incorporamos también las plantas, que ahí no sé si se llegan a ver muy bien, pero hay unas plantas que son ni muchas ni pocas. Tienes la posibilidad, por ejemplo, de tener las cortinas, y en las puertas hay un esmerilado que permite el pasaje de luz, pero no deja ver hacia el otro lado, pero existen las cortinas para quien tenga las ganas de ver la naturaleza, porque está separado hacia un área donde solamente en general se ve verde, y la parte más de la urbana del parque se ve más a lo lejos. Entonces tenés la posibilidad de elegir una cosa o la otra. También tiene un dispositivo de sonido con una tablet a disposición y con una salida mini plug, para que lo puedan conectar al celular, porque si alguien tiene ya previamente una música que sabe que le hace sentir bien, la puede poner. O también tenemos ahí a disposición música que está descargada, por si alguien quiere utilizar alguna de esa música. En principio, igual siempre se mantiene en silencio el espacio, con los sonidos de los pajaritos. Es un espacio realmente muy lindo del parque, porque el sonido del parque está realmente lejos. Se trabajó con todo lo que tiene que ver con los parlantes, también para ver que no llegaran hasta ahí, porque tiene una radio permanente. El parque tiene una radio permanente. Sí se puede trabajar en algunos sectores donde hay alguna actividad con disminuir o incrementar el sonido, cosa que a mí me parece interesante, para cuando uno arma algún tipo de propuesta específica, poder trabajar con eso. ¿Qué más voy a decir? Hicimos algo que sí me parece muy productivo en este tipo de cosas, es hacer un plan de trabajo poniéndose objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entonces nosotros buscamos qué era lo mínimo indispensable para que el espacio pudiera tener un principal funcionamiento, y qué era lo que llevaba a hacer ese espacio un espacio más óptimo, y aún sigue en ese proceso, porque luego para mí está el público,
cuando el público viene y el público devuelve y une ahí a partir de eso traza otro recorrido. Hasta ahora abrimos sin el nido, habíamos incorporado todo lo que necesitábamos como mínimo, que habíamos sido un espacio con goma evas y almohadones de diferentes texturas, y un espacio que es la otra mitad, es grande, el otro espacio que tenga todo el piso alfombrado y almohadones de diferentes tamaños también, diferentes texturas, y las actividades se incorporaron casi al inicio. Las actividades me refiero a los almohadones que incluyen actividades en sí mismos. La luz es una luz que logramos armar para no modificar el espacio, ¿cómo se dice? Desajustando foquitos, porque teníamos 3 focos grandes y fuimos trabajando sobre la iluminación, y para no cambiar la estética del lugar y que no haya algo muy llamativo o saque algo, directamente aflojamos una luz y quedó realmente muy bien la intensidad de la luz. A veces pienso que es la creatividad, y ahí es donde digo que mis compañeros de trabajo son quienes dijeron, bueno, a ver qué hacemos, ponemos, sacamos, o con lo que hay aflojamos un foquito y la iluminación quedó muy bien. Tuve la oportunidad de ir al espacio con una familia con 2 niñas dentro del espectro autista, y cuando fueron se subieron al nido, me contaron que ellos tenían en su casa, que reconocían las actividades, y fue ahí, después la familia nos dio una devolución. Pero bueno, como hablamos antes, son muchas las experiencias y las vivencias, entonces por eso yo tomo este espacio como invitación para que nos cuenten si habitan el espacio. Otra vez, gracias. Bueno, yo creo que ese fue como nuestro mayor logro, ¿no? Conservar un edificio abierto en Tecnópolis con estas características, y la verdad es que, digo, por el contrario de haberlo querido cerrar o mover, se le seguían incorporando cosas, lo cual quiere decir que efectivamente está instalado. Bueno, esta es un poco la propuesta que tenemos para difusión hacia afuera, digo, cómo nosotros vamos a informar la existencia del espacio distendido, y la propuesta es que se pueda utilizar al ingreso del parque, o que se pueda utilizar cuando alguien lo requiere, y que se pueda utilizar a la salida del parque. Entonces uno por ahí pasa por el lugar, que es como muy tranqui, haces alguna actividad, volvés a ese lugar y después podés volver a tu espacio. Y un poco en ese contexto es que lo vamos a difundir hacia la afuera, con esta cadena de las tres posibilidades de uso. Bueno, ahí se ve justo como la otra cara del espacio, y ahí lo que estamos viendo es un día que hicimos una actividad a demanda, porque los que se ven ahí son el equipo de ATV, que es de atención al visitante, que por estar en contacto con las personas sordas, con la persona sorda y las 2 intérpretes que tuvimos en el parque, les generó una inquietud y un requerimiento de poder comunicarse, aunque sea con 2 palabras, con ese compañero sordo que tenían, que no le podían hablar. Entonces se hizo un taller pequeño y acotado con el equipo de intérpretes y el asesor sordo, y la verdad es que estaban fascinados, porque una vez que apareció la persona en escena querían saber más y se querían comunicar y querían interactuar. Bueno, y ahí en ese caso el espacio sirvió, digamos, también para eso. Y bueno, y en relación a los desafíos, se incorporó una persona ciega, se incorporó una persona sorda, una persona con discapacidad motriz es quien lleva adelante también un poco la coordinación del área de entornos de Tecnópolis Accesible. Y bueno, ahora como el próximo desafío es pensar en cómo incorporamos cuestiones relativas a la sordoceguera, que es mucho más complejo, no ese es el espacio, y que se pueda sumar a alguien dentro del conjunto de la discapacidad psicosocial para poder empezar a pensar alternativas y proyectar actividades, no solamente espacios, sino también actividades hechas con estas personas. Bueno, y las preguntas, como para cerrar y ya vemos el video, que es cómo
pensar los roles de trabajo a la hora de pensar e implementar un plan de accesibilidad, cómo elegir esos perfiles, ¿no? Si uno piensa en tomar a alguien para cumplir con ese 4% del cupo, que bueno, acá ayer comentaban que estaba ya listo, cumplido. Digo, las personas con discapacidad son más del 13% en nuestro país, entonces el 4% capaz que tenemos que empezar a revisarlo. Es el piso, sí. El techo no es claro. Entonces ya capaz que no hay que empezar a, digo, por más que el cupo esté cubierto, digo, es necesario enriquecerse a través de la diversidad y la participación, porque son las que nos dan los disparadores para pensar cosas que quizás no las creamos las personas que no estamos con esta condición. Y la otra cuestión es esta, ¿no? Que es como para cerrar, y que también lo conversábamos ayer, y es permitirse habitar la incomodidad, porque hay mucho de lo que no sabemos, y realmente para poder construir necesitamos a veces hacer preguntas incómodas, ¿no? Incómodas porque no estamos acostumbrados a hacerlas. Yo lo remito a la arquitectura, que es como mi campo más concreto de acción, y yo necesito preguntarle a una persona cómo usa el papel higiénico en el baño, ¿no? Tengo capaz que no es la pregunta más cómoda, si hay un arquitecto está preguntando, no, y bueno, es que es eso, y no es cómodo a veces, pero es necesario evitar la incomodidad para poder construir soluciones diversas para todas las personas. Entonces, bueno, es invitarlos a atravesar ese proceso con la mayor de las ternuras posibles, ¿no? Y ahora yo me despido tomando la palabra incomodidad, un tema que no se habla tanto, pero que es importante, es trabajar con la interseccionalidad también. Tanto Ayito como yo somos personas trans, y siempre que podemos y que nos toca hablar, hablamos de los pronombres, por ejemplo, no asumir los pronombres de las otras personas. Por suerte existen muchas vivencias, y a veces, pensar también en las formaciones de género, de los géneros que estén incluidas también en los recorridos, y que cuando se habla de un tema no necesariamente se tiene en cuenta el otro, y son muchas las realidades y las vivencias que son interseccionales. Entonces empezar a abrir el imaginario, porque en general estamos acostumbrados a quienes atravesamos espacios de estudio sería generar compartimentos, ¿no? Para estudiarlos, para analizarlos, para abordarlos, para encontrar y trazar recorridos. Pero si esos recorridos están siempre aislados unos de otros, muchas cosas quedan por fuera. De hecho, existen personas con discapacidades, o sea, como... Por supuesto, Ayito, mi amigo, y hay muchas personas, hay personas también dentro del espectro autista. He tenido la oportunidad de marchar junto a ellas y ellos. Entonces me parece importante atravesar el momento incómodo, porque a veces no es fácil siempre estar en una instancia de tener que comunicar eso, pero me lo propuse y acá estoy. Me anticipé a eso, que iba a hacer esto y lo estoy haciendo. Y bueno, atravesar la incomodidad es eso también, ¿no? Empezar a ejercitar, a correrse de lo que ya sabemos, porque así nos ha llegado. A ver cómo nos corremos un poco de esos lugares, todas, todos y todes, y yo me incluyo porque no estoy por fuera de ese movimiento, y poquito a poquito ir haciendo pequeños cambios que hagan grandes cambios. Eso. Re cliché me salió la frase, pero bueno, no sé, va por ahí. Gracias. Bueno, este es un video que se hizo y se presentó en la firma del convenio entre Andis Tecnópolis, pero un poco resume cómo se está viviendo. Desde los inicios de esta gestión pensamos en incorporar la mirada inclusiva
y trabajar puntualmente en lo que es la accesibilidad al parque. Se está trabajando en un relevamiento físico del parque para implementar un plan de mejoras. Además, incorporamos puntos accesibles, recepción en los ingresos y un espacio distendido con reducción de estímulos para los visitantes que lo requieran. Este espacio fue íntegramente producido por los trabajadores del parque. La accesibilidad tiende puentes, permite la sociabilización, la participación activa en la sociedad, es lo que nos garantiza poder ir a un lugar y participar de manera plena y efectiva. Entender a la discapacidad como un problema social y no un problema particular de cada persona. Entonces, si lo entendemos desde ese lugar, es necesario pensar que las barreras también son sociales y que tienen que ser derribadas. En Tecnópolis tuvimos diversas actividades, desde fútbol para ciegos, las visitas guiadas al parque, a dinos, al humedal, accesibles para chicos sordos con lengua de señas, tuvimos una bicicleteada accesible, distintas propuestas que vamos incorporando y que queremos que cada vez sean más. El fútbol, además de una gran herramienta deportiva, nos sirve para desarrollarnos y desarrollar nuestra autonomía y poder participar en otros espacios. Es una pata fundamental para visibilizar también las barreras con las que nos encontramos las personas con discapacidad. Estamos trabajando acompañados por la Agencia Nacional de Discapacidad para ir logrando que todos podamos acceder a todas estas actividades realmente de una manera inclusiva. A partir del trabajo articulado con Andis, creamos un área que busca implementar políticas de accesibilidad, garantizar el ejercicio de derechos y la participación social y cultural de las personas con discapacidad y de todos. Gracias a este trabajo se capitalizaron saberes por parte de las personas que participaron de los distintos procesos para avanzar en las políticas de accesibilidad. Con los compañeros que trabajamos en esta temática, sostenemos que la accesibilidad es justicia social. Viendo el video, voy a hacer otra intervención incómoda, viendo el video lo veo a Ayito, es artista travesti y síganlo en las redes, Ayito Cabrón, digo, porque él hoy no está acá y eso también tiene que ver con las barreras. Entonces, es importante para mí nombrarlo, artista travesti, búsquenlo en las redes, Ayito Cabrón, ha sido fundamental su participación hasta la fecha en el área de accesibilidad, así que nada, nombrarlo y eso, gracias. Bueno, agradecerles a Luan y a Viviana por la excelente exposición, felicitarlos sobre todo por el trabajo que están haciendo. Creo que todos los que estamos acá deseamos hacer un 10% de lo que hizo Tecnópolis en nuestros espacios culturales, ¿sí? Así que nos sirve como inspiración y se lo agradecemos eternamente, ¿sí? Y vayan por más porque nosotros todos también vamos a ir por más. Muy difícil para viajar, ha sido muy difícil trasladarse. Les quiero agradecer que hayan podido llegar porque esto significa el interés que tienen por estas jornadas y el respeto que tienen también por el trabajo, por nuestro trabajo, el trabajo del equipo de este museo que organizó la jornada. Así que les agradecemos muchísimo.